Agradezco mucho el tener la oportunidad de estar con ustedes y de compartir esta mesa, este diálogo con tan connotados especialistas. Dentro de este coloquio de la visión de sus investigadores a los 75 años del INAH. En este caso vamos a hablar de patrimonio, que a veces pareciera una entelequia. ¿Qué entendemos por patrimonio? Desde nociones de enciclopedia hasta vivencias de todo tipo, nos hacen reflexionar sobre la variedad de este concepto, donde realmente se apoya en mucho la identidad que nos da sentido como nación. En las voces de los expertos que me honro en acompañar, vamos a escuchar la variedad que tiene este patrimonio nacional. Me da mucho gusto estar con Alfredo Barrera, con mi querida maestra Lorena Mirambel, que ahorita hacíamos recuerdos de hace cuántos años me dio clases, de María Elisa Velázquez y de mi estimado también Alejandro Villalobos. Gracias. Bueno, y concluimos esta sesión con la participación del doctor Alejandro Villalobos, quien es reconocido formador de arqueólogos, arquitectos y restauradores. Él es arquitecto por la UNAM, arqueólogo por la ENA, es también maestro en restauración de monumentos y doctor en arquitectura por la UNAM. Cuenta además con las especialidades en conservación de centros históricos y conservación de piedra arqueológica e histórica. Su obra es muy abundante, me tardaría yo muchos minutos en decir todo lo que ha hecho Alejandro, pero quizá nada más cerrar con unas palabras. Merecidamente, Alejandro Villalobos es sinónimo de docencia e investigación en arquitectura y urbanismo prehispánicos en América, lo que le lleva a ser galardonado con el Premio Universidad Nacional en el área de docencia en humanidades. Muchas gracias, Alejandro, por tu participación. Gracias. Gracias, buenas tardes. Prometo ser breve, también ya algo se mueve por aquí abajo. Como amablemente ha señalado el señor doctor, pertenezco al gremio de los arquitectos formalmente en el instituto, pero me he formado como arqueólogo de la ENA de la generación 80. Antes de iniciar, quisiera agradecer la amabilísima invitación que la Dirección General ha hecho a mi persona para poder participar y compartir con ustedes lo que hacemos en la cotidianidad los arquitectos y lo que hemos sido los arquitectos en el Instituto Nacional de Antropología e Historia en estos primeros 75 años de vida que nos reúnen el día de hoy. Con este propósito y a la luz de la revisión que demanda siempre el renuevo generacional en nuestras representaciones nacionales, los arquitectos, en nuestra próxima reunión, la próxima semana, nos sentaremos a discutir y a reescribir, como hacían los mexicas, un poco la historia del gremio de arquitectos, constructores, ingenieros, de nuestras procedencias, de universidades nacionales, universidades autónomas, bueno, tenemos hasta del Politécnico, ¿no? Vamos a sentar a discutirlo con toda oportunidad. Y en avance a lo que esperamos obtener, uno de los factores y una constante de pertenencia que al total de los arquitectos de este país adscritos al instituto
nos ha parecido la raíz común es precisamente la figura de un personaje que para nosotros indica la segunda generación, más no la inicial, del trabajo en la investigación, en la conservación, en la divulgación, en la defensa y en la reflexión docente de la arquitectura y de los ejemplares del espacio urbano y público de las civilizaciones extintas de Mesoamérica. Me refiero al arquitecto Ignacio Marquina, de quien a veces no se habla mucho, o más bien se habla poco, por todo lo mucho que quizá fuera necesario decir de él. Ignacio Marquina es un personaje que nace en 1888 en el barrio de Tacubaya de esta ciudad y recibe cátedra en la Academia de San Carlos de varios de las figuras que luego, tristemente, no se incorporan al movimiento revolucionario y salen del país, otras que permanecen en la memoria de nuestro gremio como pilares del conocimiento y del movimiento moderno de la arquitectura mexicana, entre los cuales está precisamente, entre cuyos ejemplares está naturalmente este museo, que cumple también 50 años. Entre los docentes que formaron a Marquina, Manuel Francisco Álvarez, hace investigaciones en la ciudad de Mitla. Marquina refería que le admiraba en su formación y luego se descubre que Manuel Francisco Álvarez presenta ponencias en el Congreso Internacional sobre Mitla, pues tomadas sin cita de los trabajos de William Holmes. Lo que ven al frente es un trabajo escolar del joven estudiante de arquitectura Ignacio Marquina, de un Mitla supuesto, de un Mitla inexistente. Solamente estaba la fachada, existía la fachada, pero esto es una especie de alegoría hecha por el arquitecto joven, antes de titularse, y para la obra del arquitecto Manuel Francisco Álvarez. Al frente en el tiempo, recibe el título de arquitecto en 1913 y se incorpora rápidamente en 1917 al equipo del antropólogo Manuel Gamio para los trabajos en la población del Valle de Teotihuacán. Resultado del trabajo de Marquina son los planos generales que se retoman de la Sociedad Cartográfica, de la Comisión Cartográfica Mexicana de 1865, y entre el 17 y el 22 Marquina recrea con exiguas fuentes lo que es el esplendor de la ciudad mesoamericana. La pirámide del Sol ya señalaba el arqueólogo Barrera Rubio, había sido ya explorada por por Batres a principios de siglo. Forman parte de este equipo de trabajo arquitectos, ingenieros y arqueólogos que dan cuenta de todos los hallazgos, entre ellos la recuperación de las pinturas murales en el Templo de la Agricultura, los frescos que él llama o pintura mural asociada a los conjuntos habitacionales de la Calzada de los Muertos, el conjunto del Grupo de la Agricultura, el edificio de los subterráneos, y empiezan ahora a aparecer los planos elaborados por el propio arquitecto que dan igualmente cuenta de la precisión, más que el preciosismo, la precisión que tiene en la representación gráfica la arquitectura prehispánica, en este caso teotihuacana, que luego lo lleva o le permite hacer reconstituciones o acuarelas que, a falta de la fotografía a color de los años de Fomento, integra junto con otro colega, el arquitecto Federico Mariscal, este espléndido trabajo de estudio arquitectónico comparativo de los monumentos arqueológicos de México, donde plasma a una misma escala la mayor cantidad de estructuras y conjuntos arquitectónicos y sitios arqueológicos descubiertos hasta entonces. Con la ayuda de artistas plásticos como Miguel Ángel Fernández, ilustra con profusión de color y precisión su obra. Aquí vemos trabajos de Wilfrido Dussolier para la cerámica temprana de Veracruz. Esta mano es de Miguel Ángel Fernández, arqueólogo y artista plástico.
Más adelante vemos al propio Marquina reconstituyendo en alzados frontales las fachadas del cuadrángulo de las monjas y del palacio del gobernador en Uxmal, Yucatán, e igualmente uno de los niveles, el segundo del Palacio Norte de Sayil, uno de los ejemplares más importantes de la arquitectura Puc floreciente, según la descripción de Andrews. Miguel Ángel Fernández trabaja igualmente los frisos del juego de pelota, el propio juego de pelota, y se integran visiones alternas de la realidad concreta de las estructuras a través de estas formas de evocar la arquitectura y su geometría en Chichén Itzá, el juego de pelota y el templo de los guerreros en el propio sitio. Dibujos, insistimos, de los años 20, entre el 23 y el 25, y no podemos negar que ningún estudiante de arquitectura contemporáneo, creo, podría igualar estos dibujos hechos a pulso por los asistentes del arquitecto Ignacio Marquina. Durante los años 30 al 35 concretamente, se encarga de los trabajos de exploración, consolidación e infraestructura en el sitio arqueológico de Tenayuca, teniendo como resultado, entre otras muchas consideraciones y explicaciones e interpretaciones respecto de la incluso orientación de los sitios, esta perspectiva que luego él retomará para la nueva maqueta del Templo Mayor. Entre los años 40 y 50, concluye en el 51 la publicación de su obra magna, Arquitectura Prehispánica, que le ganó pues no solo la fama tan bien merecida, sino el doctorado honoris causa de la Universidad Nacional Autónoma de México en 1953. Las acuarelas que van a ver a continuación forman parte de la obra de Marquina, son reproducciones de los originales, no están publicadas. Les rogaría que presten atención a la secuencia, que es como el arquitecto nos entregó en su acervo personal. Las primeras perspectivas sobre la relación progresiva de la contención que hace el entorno de la arquitectura de Cuicuilco, una acuarela que él señalaba no la había incluido en arquitectura prehispánica porque esto es un accidente que le ocurre a los acuarelistas o a los arquitectos y se llama meada. Era una acuarela meada. Por eso no se incluyó. Tampoco esta del edificio de la Pirámide del Sol, porque el dibujante que hizo el trazo sobre el que hiciera Marquina luego la acuarela insistió en colocar las sombras como si el sol estuviera en el norte. Todo esto fue referido a un servidor por el arquitecto. Las acuarelas de Monte Albán en vistas aéreas y estas hechas por el propio arquitecto que fueron publicadas en blanco y negro en la obra citada Arquitectura Prehispánica. Los datos de García Payón, de las exploraciones de Caso, de los trabajos de la Carnegie y la Universidad de Pensilvania, los trabajos de Miguel Ángel Fernández en Palenque, de Henry Berling, los trabajos del propio Alberto Ruz-Lhuillier, quien en los 50 y para la época de publicación del libro ya habría prácticamente liberado la tumba de Pacal, tuvieron que esperar 10 años para publicarse y Marquina en su edición del 64 hace un dibujo, el último dibujo de Marquina, aquí los presentamos, en Prismacolor, intentando ubicar la posición exacta donde se encuentra la tumba. Esto ocurrió 8 años antes de que Alberto Ruz hiciera su primera publicación del hallazgo de la tumba de Pacal. Con base en los trabajos del propio Miguel Ángel Fernández, Marquina se lanza a hacer esta serie de acuarelas sobre el juego de pelota y se atreve a plantear un templo doble en Tula, como sabemos que luego apareció en Xochicalco y nunca en Tula, y digamos, no, más que arrepentirse, se contiene de continuar o persistir en la idea del templo doble en Tula y lleva a cabo esta otra reconstitución
espléndida en su ejecución. Es de Marquina, del arquitecto Ignacio Marquina, la acuarela del Templo Mayor, la más famosa y conocida por todos, misma que fue en 2010 por solicitud de la Dirección de Emisión del Banco de México, fue digitalizada y modificada en altísima resolución, hubo que redibujarse para formar parte de lo que esperemos esté en el bolsillo de todos ustedes. La última edición del libro de Ignacio Marquina, coordinada por Bali y por acuerdo del arqueólogo García Moll, nos llevó luego a hacer una exposición donde las acuarelas digitales de los trabajos del propio arquitecto fueron progresivamente invadiendo el espacio museográfico en Teotihuacán y luego en el Palacio de Bellas Artes. De los últimos trabajos hechos con el arquitecto fue el encargo que hizo a Estanislao Labra del trazo de la perspectiva del Templo Mayor, que luego fuera acuarelada y digitalizada por un servidor. Esta data del año 2002. Dicen mis colegas que los arquitectos del INA tenemos más de 3 o 4 generaciones. Permítanme presentarles a don Francisco Rodríguez, abajo a su izquierda, y a Manuel Francisco Álvarez, del lado izquierdo, llamado autonombrado Tepozteca Conetzin Calquetzani, quien junto con Nicolás Mariscal escribieron rotundas críticas a la arquitectura porfiriana y fue quien se hizo cargo precisamente de Teotihuacán, una vez que el arqueólogo Leopoldo Batres había sido removido del cargo. Manuel Francisco Álvarez, en 1914, forma el primer plan de estudios universitario de la carrera de arquitecto, que ya habiendo concluido el joven Ignacio Marquina, solamente restó su cátedra en la propia Academia de San Carlos. La primer gran generación son Rodríguez y Álvarez. La segunda gran generación y pilar y columna vertebral de nuestro hacer en materia de arquitectura mesoamericana está protagonizado por Ignacio Marquina y muy efímeramente don Federico Mariscal, que es el padre de la arquitectura moderna, y don José Reigadas Bertis, aquí en las exploraciones del 1917 en el Templo de la Serpiente Emplumada. Hace 50 años, cuando él era el coordinador del comité científico de proyecto y edificación del Museo Nacional de Antropología, fungía como recién saliente director del Instituto Nacional de Antropología e Historia. La cuarta generación de arquitectos está vinculada se diversifica en 2 grandes ramas, ya lo señalaba López Luján, ya lo señalaba Matos Moctezuma aquí, una en el ámbito de la conservación y otra en el ámbito de la investigación arqueológica. La tercera generación de arquitectos que han producido documentos y trabajo en campo importante son en el ámbito de la conservación el doctor Paul Koremans, profesor Paul Koremans, Manuel del Castillo Negrete a su derecha, abajo a la izquierda, un arqueólogo muy reconocido por nuestro gremio de los arquitectos, que es el arqueólogo José Luis Lorenzo, aunque nos dijera piramidiotas en su época, ¿no? Y el doctor Carlos Chanfón Olmos. Los 4 son los primeros, son los fundadores y primeros directores de la Escuela Nacional de Conservación, Restauración y Museografía. En el ámbito de la investigación arqueológica destaca la labor de Miguel Mesmacher. El apellido materno no me acuerdo muy bien, era polaco, no lo puedo pronunciar. Augusto Molina Montes y Eduardo Parellón Moreno. Esa tercera generación de arquitectos, arqueólogos que contribuyeron a la construcción de lo que hoy es una realidad para los 163 arquitectos que formamos actualmente o integramos la cuarta generación de arquitectos del Instituto Nacional de Antropología e Historia. Para concluir, si ustedes me permiten, esas son unas palabras breves. Nos reúne aquí y ahora los primeros 75 años de la fundación del INA,
una institución concebida como componente activo del proceso de consolidación revolucionaria promovido y fomentado por el último estadista de este país, el presidente Lázaro Cárdenas del Río, e integrado como espacio intelectual de conocimiento, resguardo y multiplicación de las expresiones culturales que han hecho de nuestro país un singular y viviente mosaico único en el planeta. Hablar de la materia sustancial del INAH es hablar de patrimonio cultural en el paisaje, las rutas, la infraestructura, las ciudades, los emplazamientos arqueológicos e históricos, los barrios, la edificación, la vida cotidiana y significativa de los grupos humanos originales, y hablar de ello es reconocernos a través de lo que resguardamos. Hablar del patrimonio cultural es hablar de soberanía, es hablar de la divisa de la identidad. Es también reconocer el grandísimo y único privilegio que tenemos quienes por largo tiempo hemos compartido el espacio de esta institución, el privilegio de tocar con las manos lo que muchos solamente pueden acariciar con la mirada. Es intervenir las fuentes objetivas de nuestra identidad, reforzar los eslabones de la continuidad generacional y actuar en favor de su integridad y absoluta garantía de permanencia. Con esta convicción, los fundadores de nuestra institución conjuntaron voluntades procedentes de muy diversas disciplinas y perspectivas profesionales, trascendiendo lo local e inmediato para consolidar objetivos nacionales y, por qué no, universales, rebasando la seductora proyección individual a cambio de la unidad de labor en conjunto y trabajo colectivo que tanta fortaleza ha conferido a nuestra institución. Desde entonces, los arquitectos de este instituto han dado un sitio de altísima responsabilidad en el logro de los objetivos institucionales y hemos asumido el compromiso de portar la estafeta de quienes en tiempo nos preceden. Avanzamos, pues, a hombros de gigantes. La conservación del patrimonio edificado es una tarea colosal, porque en las obras del pasado se materializa la sabiduría, el esfuerzo y trabajo acumulado de las generaciones ancestrales. Eso lo hemos aprendido bien. Solo el trabajo genera valor objetivo e irreproductible, objetos continentes del ahorro social contenido, edificaciones que señorean el paisaje, monumentos que han desafiado a la gravedad y han derrotado al tiempo, pero que son altamente vulnerables ante la creciente especulación territorial e inmobiliaria de ciertos sectores de la sociedad contemporánea. Porque hay personas por ahí a las que el único patrimonio que les interesa es el de sus bolsillos. Los arquitectos organizados somos capaces de cosas importantes. Las cofradías, los gremios, las logias, las academias, las escuelas, facultades, federaciones nacionales e internacionales de arquitectos, etcétera, etcétera, dan cuenta de un devenir ancestral de nuestras formas de organización. Nuestra versión contemporánea es el sindicato. Hoy, los sindicatos de arquitectos surgen como opciones alternativas de organización gremial de cara a las reformas laborales a escala global. Por ejemplo, en la Unión Europea, en España particularmente, los españoles se adjudican la primacía de ser el sindicato de arquitectos de habla hispana en 2008. Con todo respeto, nosotros tenemos más de 15 años operando y sin afán de polémica, y por más de 15 años somos el primer sindicato de arquitectos de habla hispana del mundo. Los arquitectos, concluyo, asumimos el anonimato que conlleva una puntual intervención de conservación en las obras del pasado. No podemos poner nuestra placa en la pirámide del Sol de Teotihuacán, ¿no? Como lo hacen muchos colegas en casas que hacen o hacemos por allí por la ciudad. Hemos renunciado voluntariamente a ocupar un lugar en la historia de la arquitectura,
para que los protagonistas de esta historia, los monumentos, continúen desafiando a la gravedad y derrotando al tiempo. Por ello, ni al interior como tampoco al exterior de nuestra organización consentimos el desapego, salvedad u omisión a la normatividad jurídica y técnica que pongan en riesgo o entredicho la garantía de integridad y permanencia de los bienes del patrimonio cultural edificado de nuestro país. Felicidades a todos por nuestros primeros 75 años. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Alejandro, por compartirnos tus reflexiones y ese patrimonio que te legó el arquitecto Marquina, seguramente en una acertada decisión y con alguna razón importante. Muchas gracias. María Elisa, muchas gracias por sus conceptos, querida maestra. Muchas gracias. Alfredo, un saludo hasta Yucatán, por favor, a los colegas. Muchas gracias. Muchas gracias, Leti Perlasca, aquí está, por permitirme compartir esta mesa y sobre todo muchas gracias a ustedes, ya que sin su presencia, este esfuerzo que ha hecho el INAH por compartir esas reflexiones no tendría mucho sentido. Los invitamos a regresar en la tarde a la otra mesa que está programada y pues ahora a comer, que ya Elisa y Alfredo con sus imágenes nos despertaron el apetito. Muchas gracias.